Gloria al Señor Jesús. Les saludo en esta hora en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Me presento delante de ustedes en el nombre de Jesús con un tema que es muy delicado. Es un tema que hace ya más de 2 años el Señor me lo dio. Eh, Antes de ser intervenida quirúrgicamente, Dios me había dado este tema y le pedí mucho que me ayudara a salir con bien de esa cirugía. Salí con bien de la cirugía, fue transcurriendo el tiempo y llegaba a mi mente, a mi pensamiento, el dar este tema. Iba pasando el tiempo y yo como que trataba de poner resistencia. La verdad es que no puedo ya como detener este propósito de Dios. Solo Él sabe por qué. Es un tema muy delicado y muchos dirán, esto no le corresponde a una mujer darlo, pero en el nombre de Jesús yo lo voy a dar, porque si está la voluntad del Señor, eh, así lo haré. Esto es una experiencia que yo me he vivido con Dios, que solamente yo eh, sé lo que en mi vida ha pasado, las experiencias hermosas que he tenido con el Señor. Y cuando uno tiene la plena seguridad de lo que Dios nos entrega, de lo que Dios pone en nuestras manos, eh, no podemos callar, no podemos decirle al Señor que no. Entonces yo soy una hija de Dios, soy una evangelista, soy una servidora de Jesucristo y con la autoridad del Señor Jesús, con esa autoridad, en el nombre glorioso de Jesucristo, voy en esta noche a presentar este tema. Era para este día, para esta fecha, para este tiempo, que sea el Señor Jesucristo hablando. Solo Él sabe el por qué y para quién. eh, si algún pastor escuchará y tiene que examinar y darse cuenta de muchas cosas que están aconteciendo en su vida, o ser un mejor pastor. No sé, Dios lo sabe el porqué de este tema. Hoy traigo en el nombre del Señor Jesús las quejas de Dios contra los pastores inútiles. Las quejas de Dios contra los pastores inútiles. Vamos entonces en el nombre del Señor Jesús a leer en Ezequiel capítulo 34. Desde el versículo 1 vamos a leer hasta el 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pernequebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más
por comida. Hay una lista de las quejas de Dios, una lista, pero muy larga. Yo era tomando nota y mirando acá todo lo que un pastor inútil, cuando se separa de las manos de Dios, puede hacerle daño a un redil y a las ovejas de Jesucristo. ¿Qué hacen de malo, de daño? Vamos a mirar acá una lista. Destruyen, arruinan, aniquilan hasta desaparecerlas. Cuando dicen destruyen es porque acaban, pueden acabar con un redil. Dispersan, que separan las ovejas, las espantan, les infunden miedo. El Señor se queja y dice que no las habéis cuidado, no las apacientan. Hay maldad en las obras de ellos. El Señor les llama impíos, dice que menoscaban, o sea, hacen disminuir una cualidad, hacen que los frutos, los beneficios, los dones, los regalos que estas ovejas tienen, ellos se encargan de acabar, de destruir y de dañar esto hermoso y precioso que Dios ha dado a las ovejas. Son adúlteros, adulteran la palabra y también practican algo que es prohibido por la ley de Dios. Es una unión prohibida por Dios. Son mentirosos porque no hablan la verdad. Hicieron errar a las ovejas con pensamientos erróneos. Las venden, las entregan en las mismas manos del diablo. Venden las ovejas. Fortalecen las manos de los malos. A los malos los premian, les dan honores y dan fortaleza a las manos de los que practican lo malo. No tienen piedad de ellas, no tienen amor. Son hipócritas porque esconden lo que realmente ellos son. El alma de ellos aborreció a Dios. Llegó a un punto o llegan a un punto de aborrecer a Dios. Se apacientan a sí mismos, se cuidan ellos, se engordan ellos, se preocupan por ellos mismos. A la engordada la degolláis. Son insensatos. No apacientan a las ovejas. O sea, no las llevan a pastar, a deleitarse en esos pastos ricos, deleitosos de la poderosa palabra de Dios. No fortalecisteis las débiles. A las débiles las dejaron abandonadas, que murieran, que se acabaran. No visitan las perdidas, ni curasteis la enferma, ni buscan la pequeña, a estas pequeñas, a estos renuevos recién nacidos del redil, del rebaño de Cristo. Las dejan allí, que se mueran solas, sin una compañía, sin un calor espiritual. Solamente viene la preocupación porque lleguen, pero cuando ya llegan, esas pequeñas se vuelven raquíticas, porque están abandonadas, porque no se preocupan por ellas. No vendasteis la perniquebrada, esa que cometió un error, que andaba con dificultades, pero no se le dio esa ayuda, ese auxilio en el momento de la necesidad para que enderezara sus pasos y se volviera
a las sendas antiguas y a las sendas y al camino de la santidad. No curaste y la enferma. Al decir no curaste la enferma, es porque un pastor con fe, un hombre de fe, sabe que tiene el poder y la autoridad para poner las manos sobre esta enferma, esta ovejita enferma, y de cierto sanará. Pero no volvisteis al redil la descarriada. Estas que se van, se alejan de Dios, que hay que ir por ellas a buscarlas. Estos pastores insensatos, inútiles, ya se olvidan y las dejan abandonadas. No les importa. Ni lleva la cansada a cuestas. A esta que se está cansando, que se cae, que las dificultades, las aflicciones la tienen allí sin fuerzas, las dejan tiradas. No son capaces de tomarlas y llevarlas en su hombro a cuestas, de decirle, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar, yo voy a orar por ti, yo estoy ahí, yo clamaré a Dios por ti. No. Ni buscasteis la perdida. El Señor dice que son inútiles, que comen la carne de la gorda. Dice que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aprovechan el ministerio que tienen para con dureza y con violencia maltratarlas. Abandonan el ganado. Algunos han dejado abandonado el ganado, este rebaño precioso de Cristo. Hay falsos maestros que ellos creen que enseñan la verdad y son cosas de su mente, de su corazón, pero no llevan la palabra de Dios, ni la predican, ni la viven como lo deben de hacer. Son falsos maestros, son lobos rapaces, son los rapaces que engañan, que parecieran que fueran verdaderos, pero no, son pura mentira, son apariencia. Obreros fraudulentos que hacen fraude y engaño de la economía, de la parte económica, hacen fraude. Esto es algo muy delicado. Y dice también que son disfrazados, están disfrazados como obreros, como ministros de Cristo, pero solamente el Señor sabe y conoce lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. ¿Por qué llegan a volverse pastores inútiles? Primero, porque no aman a Dios ni aman el rebaño. Si ellos amaran a Dios, ellos harían todo lo contrario de todas estas quejas que he leído. Ellos amarían al rebaño de Dios también. Y el ministerio que han recibido, que tienen en sus manos. Pero al no amar a Dios, entonces, ¿qué pasa? Ellos solamente piensan en un trabajo que tenían en el pasado, que ya renunciaron a ese trabajo y, y a toda hora se están quejando, están trayendo a memoria las cosas viejas que ya pasaron y están acordándose de lo que comían, de el dinero, de los negocios, entonces quieren volver allá. Dice, a toda hora se están quejando y mirando el pasado. Algunos están que renuncian porque los atormenta los recuerdos de los bienes, negocios, etc. Aman solo a algunos de rebaño, algunos que están allí más a su lado, a esos sí los aman, pero los otros han llegado a ser extraños para ellos. Para estos pastores que solamente aman a algunos y los demás del rebaño llegan a ser extraños, es porque nunca se acercaron a tener una amistad con ellos,
a ser diligentes y a mirar cómo marchaba su vida en familia y su vida personal como creyentes, como hombres y mujeres en el campo espiritual. No se preocuparon nunca por esto. Entonces, el amor hacia Dios y hacia el rebaño no está en ellos. Segundo, no son diligentes. Al no ser un pastor diligente, entonces no se deja guiar por el Espíritu Santo. Es guiado por su propio corazón humano y carnal. Deja que otros decidan por él. Le entrega esta comisión, estas decisiones a otras personas, a la junta local, a los líderes, a su esposa, o es más, a otras personas que ni siquiera tienen que ver con estos ministerios, los cuales Dios tiene allí para que estén al lado del pastor. Ora a veces o no ora. Dice que estamos de fiesta y que no hay necesidad de tanta pedidera, que de tanto llanto, que es el momento de festejar y de estar en fiesta. Eh, no tienen la capacidad, no tienen, no son impulsados a una búsqueda espiritual de Dios. No valoran mucho los ayunos, no sirven para ayunar porque dicen que sufren de gastritis, que están enfermos, que la aguantadera de hambre, son negativos, negativos para la consagración espiritual. Cuando urge su presencia en medio de estas ovejitas que están pasando por dificultades, ellos se desentienden de las necesidades y pasan los días y esas ovejas se van llenando de resentimiento, de amargura y ya no quieren ni saber de su pastor, porque en el momento que necesitaban un consejo, una asesoría, que incluso los mandan a llamar y no aparece. Entonces, eh, es porque no son diligentes, no son rápidos, no son prontos para acudir en el momento oportuno. Hacen de los cultos una nevera. Es algo rápido lo que salga así del paso, porque ellos van mirando un reloj y el tiempo. Y es verdad que tenemos que ser prudentes y mirar el tiempo, pero los cultos de ahora no se aprovechan bien como se deben de hacer para nuestro Dios, porque se hacen como por un cumplir a la carrera. Tercero, su ministerio está en peligro. ¿Por qué está en peligro ese ministerio? Vive en un peligro porque es cómplice del pecado. El pecado lo soba, el pecado lo esconde. Eh, Algunos le encubren el pecado de otros. Y esto hace mucho daño. El ministerio se ve en un peligro constante. Él, como es el pastor, no ve la necesidad de consagrarse para Dios. No reconoce sus errores. Así cometa los errores, él se esconde tras la Biblia, detrás del púlpito y detrás de la autoridad que tiene como pastor, pero nunca aprende a reconocer los errores. Tiene sus ojos, su mente, su conciencia afectada y contaminada, porque están viendo lo que no deben ver, oyendo lo que no deben oír y hablando de lo que no deben hablar. Entonces la mente está contaminada. Está en una congregación aburrido. No están haciendo las cosas con amor, sino aburridos, queriendo que pase rápido el tiempo para que haya un cambio y rapidito les toque otros sitios mejores donde ellos anhelan estar. No tienen discernimiento. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No tienen discernimiento. Hay odio en su corazón por algo que les aconteció, por alguna dificultad, un problema con algún hermano o alguna hermana.
Entonces su corazón se llena de raíces de amargura y de resentimiento. Y la raicita está por allá, fluyendo, echando más raicitas. Hay incredulidad. Predican la palabra, pero en el corazón de ellos hay incredulidad. Una de las cosas que más el Señor recalcaba en mi corazón y en mi mente es la incredulidad que hay en muchos pastores que predican a Jesucristo, pero su corazón está lleno de incredulidad. Si ellos fueran creyentes, si de verdad creyeran, pasarían maravillas, veríamos todos en las congregaciones la gloria de Dios manifestada. Aleluya. Mienten y engañan. Adulteran la palabra porque le están metiendo cosas nuevas, la están tratando de agregar y de quitar a lo que ya está puesto por Dios. No podemos eh, quitarle nada, absolutamente nada a la palabra. La palabra de Dios hay que predicarla, hay que hablar de la santidad, hay que hablar de la venida de Cristo, hay que hablar de la sana doctrina del nombre de Jesús, de la santificación, de la consagración. Pero ahora las predicaciones ya no se habla tanto de la santidad ni de la venida del Señor. Son otros temas que sí sirven para edificación de los hogares, de las familias, de los niños. Pero necesitamos en este tiempo primeramente que Dios haga una obra de salvación y lo demás viene por añadidura. Cuando ya Dios trata con el hombre y con la vida de un cristiano, lo demás el Señor mismo lo va aparejando en su tiempo. Riñen con otros pastores y hablan mal de ellos. Es como si se despedazaran entre ellos mismos, se mutilaran y se destrozaran. Y esto no queda bien, no es bien visto en la congregación. Cuando un pastor habla mal de sus compañeros, de sus hermanos pastores. ¿Por qué? Porque hay visitas, hay hermanos débiles. Entonces ahí es donde vienen los interrogantes, el signo de interrogación. Y si aquí que es donde venimos, esperando que va a haber un cambio en nuestra vida, y mire, si acaban entre ellos mismos, entonces salen desanimados, salen con ganas de no volver. Ven que están pasando cosas que están ocurriendo en los del mundo, que entre los del mundo se acaban entre los mismos hermanos, se acaben entre los mismos pastores. Es verdad que pasan cosas terribles, pero ¿qué hay que hacer? Orar y decirle al Señor que Dios se encarga. Dios en su tiempo, Él todo lo saca a la luz. Entonces este ministerio del pastor que practica todo esto está en un grave peligro constante, porque si reconociera el error, tendría la oportunidad de enderezarse y de ser un buen ministro de Cristo. Pero el problema es que no ve sus propios errores. Cuarto, no pastorea ni apacienta a las ovejas. En este caso es la iglesia de Jesús. Pierden la autoridad y credibilidad. Porque cuando un pastor pierde la autoridad como un hijo de Dios y la credibilidad, esto sí que es duro, muy duro. No pastorean con autoridad algunos, porque no tienen esa autoridad espiritual dada por Dios, sino que ellos tratan de ser fuertes, de gritar y de imponer cosas, pero es una autoridad humana, una autoridad de ellos. Y en las iglesias necesitamos en este tiempo esta autoridad espiritual de parte de Dios. Algunos le pasan la autoridad a los líderes, son los líderes los que están allí
es lo que digan ellos, como ellos organicen, como ellos programen, ordenen y manden. También pasa en muchos lugares esto. Eh, Son competencia entre ellos mismos. Están mirando quién lo hace mejor, a quién le va mejor, en cuál congregación hay más prosperidad. Hay una competencia entre ellos mismos. Hay discordia eh, con los mismos hermanos de la congregación. Cuando van a tratar un tema, eh, se sale de lo normal y esto no queda bien que otras personas se enteren de lo que un miembro de la congregación fue a hablar con el pastor y que ya entonces esto lo sepan 4, 5, 6 o 7 personas más. No está bien, a no ser algo que sea delicado y se requiera tratar con la junta local de la congregación, pero de lo contrario, eso no queda bien, no queda bien. Los rodea la injusticia y la mentira, porque eh, no practican lo que es justo. Se hacen es al lado del mejor amigo, de la mejor amiga o compañera que está allí mmm, brindándole regalos, brindándole eh, cosas que pueden hacer enceguecer el razonamiento del pastor en un momento así. Entonces ya van a venir es que preferencias y, y vienen injusticias. Debido a todo esto, las balanzas se hacen balanzas injustas, se hacen balanzas que no le agradan a Dios. Participan del chisme. Esto es aterrador, que en una congregación haya un pastor que le comente al uno, al otro, al otro, al otro, y eso se vuelva un chisme y eso se entere la congregación. Eso se ve feo, eso no se ve bien, ni delante de los ojos de Dios, ni delante de la congregación. Participan de charlas pesadas, con doble sentido, también de burlas y de expresiones humillantes para los hermanos que están luchando y tratando de consagrarse para Dios. Entonces mmm, vienen algunas expresiones de burla, como dicen, y miren pues el santo, miren el quien se cree perfecto, el que se crea santo y libre de culpa, levante la mano. O vienen burlas y expresiones que no le convienen a un pastor. Y ahí es donde entonces eh, cuando estas personas que no son creyentes empiezan a escuchar todo eso, empiezan a tomar conciencia en su razonamiento y a darse en cuenta y a decir, entonces miren, aquí tampoco hay ningún santo, porque mire, si el mismo pastor lo dice, entonces ¿cómo es la cosa? Entonces ya llegan a hacer preguntas. Y entonces ¿cómo es la cosa? Algunos hablan de la santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero el pastor de la congregación dice que el que se crea libre de culpa, de pecado, que levante la mano. Son expresiones comprometedoras y con falta de sabiduría para poner en ese momento en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos sabemos, la palabra de Dios dice, el que es santo, santifíquese todavía. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y sabemos que para entrar un día en la ciudad del gran rey no entrará nada inmundo ni contaminado. Y nada inmundo ni contaminado es todo lo que es pecado. Estamos en una lucha, una batalla. Y es verdad, a todos en esta carne, en esta materia, nos llegan las tentaciones, nos llegan las dificultades, nos llegan las cosas
y las trampas del mismo Satanás, bregándonos a hacer caer y bregándonos a ensuciar nuestras vestiduras espirituales. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser vencedores en el nombre de Jesús. Cuando Dios miró desde los cielos a ver si había uno limpio, puro, santo, libre de pecado y de culpa, no vio ni uno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, esa simiente de pecado y de maldad. Pero no podemos hacer vana y podemos decir entonces que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue en vano, porque entonces Él vino y hizo las cosas a medias. No, Dios lo que hizo lo hizo perfecto. Él vino para santificarnos, para purificarnos a cada uno de nosotros por el lavamiento en la palabra. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esta palabra sí limpia, sí transforma, que sí tenemos luchas y hay días en que podemos cometer errores, pero que no pase ese día y esté esa manchita, esté ese error ahí, porque tenemos que darle cuenta a Dios. Tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdanos, porque entonces Dios viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Cuando este ministerio está entonces en peligro, dice también que ellos no apacientan estas ovejas desesperadas porque no, ellas están esperando que alguien las dirija, que alguien les corrija, les ayude, les exhorte, les muestre. Pero ellos se hacen a un lado y dejan que el lobo, dejan que Satanás, dejan que las huestes de maldad acaben con esa oveja. Y ellos un día tendrán que dar cuenta a Dios por un rebaño que Dios les ha entregado. Apacientan con dureza y sin entendimiento, sin misericordia, no les importa. Son imprudentes, algunos cometen unas imprudencias y desde allá, desde el altar, no conocen el estado de sus ovejas, ni siquiera conocen su nombre. No sustentan, predican la palabra, pero es como si el oyente no entendiera. Se duermen, no hay sazón. En las necesidades del rebaño se hacen los de los oídos sordos. Él considera que hay otras cosas materiales más importantes que las ovejas. Así es la cosa. Algunos llegan a considerar que es más importante la ventana, la puerta, el piso y otras cosas que las mismas ovejas, que el sustento de estas ovejas. El Señor dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros, pero hay ovejas del rebaño del Señor que necesitan el sustento económico y el apoyo de la iglesia y más el apoyo del pastor. No necesitan tanto que les den unas cuantas cositas de mercado, que las entregue obra social y suelten esas personas. No. Hay que llegar a fondo y mirar las necesidades de estas familias. ¿Cuántas familias pasan por estas necesidades? Y llevar un seguimiento con ellas a fondo, un acompañamiento, una ayuda, sin necesidad de gastar millones de dinero con ellos, pero sí se pueden ayudar. Pero algunos se hacen los que no les interesa, que es más importante otras necesidades económicas en la iglesia, económicas como les pongo el ejemplo, la puerta, la ventana, el piso, que las mismas ovejas. Y de esto un día Dios va a pedir cuenta. Pueden amar y odiar a la vez. Se llenan de amargura y resentimiento contra los que les han ofendido. No visitan. Dejan que este trabajo, ministerio, servicio, lo haga una directiva, pero ellos están ausentes
de esto que es tan importante para una oveja. No sirven para confrontar a nadie, para tomar a esa persona, aconsejarla, amonestarle y hablar sabiamente lo que logren desde allá, desde el púlpito, en medio de una predicación. Se impacientan con facilidad contra el rebaño cuando hay dificultades y problemas, cuando hay mal testimonio, y se llenan de impaciencia, de rabia. No sirven para aconsejar. Ellos no tienen en su corazón este ministerio, este amor por dar un consejo a tiempo. Grita tanto o gritan tanto que aturden. Con esos gritos aturden. Llegan a decir, escapa por tu vida y corre. Y sueltan a las ovejas que llegue el devorador y las acaben. No enfrentan esas batallas espirituales porque no tienen la capacidad ni el valor. No se preocupan por buscar la extraviada. Algunos piensan y dicen que la que se quiera ir, que se vaya. Que si está aburrida y se quieren ir, que se vayan, que las puertas están abiertas. Sexto, tienen el corazón puesto en las riquezas, en la comodidad, lo material y lo que ellos llaman prosperidad. Como dice la palabra en Ezequiel, se apacientan, se engordan, se cuidan ellos mismos. Lo material sí es algo muy importante en sus vidas. El amor al dinero, son codiciosos, no se conforman con poco, son altivos, arrogantes, orgullosos y vanidosos. Se encuentran este grupo de pastores en muchas congregaciones. Quieren lo fácil, quieren lo que sea de beneficio para ellos. Y séptimo, ellos esperan recibir el galardón a su ministerio. Esperan los aplausos por los hombres y también que Dios los galardone. Ellos, en su corazón, el anhelo es que un día Dios les dé un galardón por su ministerio. Y lamentablemente ellos no saben que son ellos mismos los que por falta de sabiduría y de no ponerse en un espejo espiritual y pedirle a Dios que les muestre en qué le están fallando al Señor, están acabando con congregaciones enteras y con el rebaño de Jesucristo. La palabra de Dios nos habla no solamente en Ezequiel el capítulo 34. Vamos a mirar acá también en Jeremías capítulo 23. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y los haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Gloria al Señor, gloria a Jesucristo, gloria al Dios Altísimo. Jeremías capítulo 25, versículo 34 al 37. Aullad, pastores, y clamad,
Revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. ¿Qué conseguirá un pastor inútil? Provocar la ira de Dios. Eso será lo que conseguirán. Si no se vuelven de ese camino que llevan, provocarán a Dios a ira. Zacarías capítulo 11. Vamos a mirar acá, Zacarías capítulo 11, versículo desde el 4. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Vamos a leer aquí el 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará. Su brazo y su ojo derecho derecho será enteramente oscurecido. Dice en el 15, y me dijo Jehová, toma aún los áperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Vemos acá las quejas de nuestro Dios por estos pastores que lamentablemente descuidaron el rebaño del Señor, que no han cuidado como deben de cuidar este precioso rebaño de Dios. Segunda a los Corintios 11:14. No fue que esto fue solamente para los del pueblo de Israel y allá, que quedó en el pasado, no. En la actualidad, esto puede estar pasando en muchos lugares. Porque es desde el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno es reflexionar a tiempo. Si hay alguien que le está fallando al Señor, que está en este ministerio tan hermoso, porque es un ministerio muy hermoso. Así como hay quejas de Dios contra el pastor inútil y el insensato, y nos dice que miremos los áperos de un pastor insensato, lo que carga el significado del saco pastoril, de la vara, de todo esto que un ministro, que un pastor debe de llevar en su vida. Y el significado de todo esto, no voy a hablar del significado de, de los áperos de un pastor insensato, pero más adelante también en el nombre del Señor Jesús, sí hablaré de un pastor puesto por Cristo, del buen pastor. Jesús el buen pastor es un tema, y también de los pastores que están para ayudar a las ovejas y de los pastores
que son de bendición en las congregaciones. De ellos también hablaré, porque hay también que honrar estos hombres que han sido puestos por Dios, elegidos, y todo lo que ellos logran hacer por las congregaciones. Pero en este tema de los pastores insensatos, pastores inútiles, hay que poner mucho cuidado para que no dañen más las ovejas del Señor. Reflexiona que aún estás a tiempo. Dios los bendiga y los guarde.